Vale, vamos directos al grano. Para todos los que estéis a punto de enfrentaros al examen final de Derecho Privado 3, esta sesión intensiva de estudio está hecha a medida. Vamos a destilar la unidad 2. Y ojo, no se trata solo de memorizar la teoría general de los contratos como papagayos, sino de pillar la lógica interna, entender cómo encajan las piezas en el mundo real. El objetivo es salir de aquí con un mapa mental clarísimo para arrasar en ese examen. Bueno, este es nuestro plan de ataque. 1. Clasificación legal. 2. Función económica y conexidad. 3. Contratos por adhesión. 4. Derecho del consumidor. 5. Interpretación. Y 6. Resolución e incumplimiento. Básicamente la vida entera del contrato, desde que nace hasta que se extingue. Empezamos por el principio. 1. Clasificación legal de contratos. A ver, para resolver cualquier caso práctico, lo primero es saber en qué terreno pisamos. El Código Civil y Comercial marca las reglas de juego y pone los límites, claro. Pero el derecho está vivo. Últimamente, con normativas como el famoso DNU, hemos visto un movimiento pendular, un giro hacia una mayor autonomía de la voluntad y libertad contractual. Y ojo, no entramos en valoraciones políticas, pero como futuros juristas tenéis que entender este tira y afloja constante entre la regulación del Estado y la libertad de los privados. Es el telón de fondo de todo lo que vamos a ver ahora. Nos metemos de lleno en el artículo 966, unilaterales frente a bilaterales. Cuidado aquí que esta es la típica trampa de examen. No confundáis el número de personas con el número de obligaciones. La clave es, ¿hay obligaciones recíprocas justo en el momento de dar el consentimiento? En una donación, que es unilateral, solo pringa uno, solo uno se obliga hacia el otro. En una compraventa, en cambio, las obligaciones son cruzadas desde el segundo cero. Vale, pasamos al artículo 967. Onerosos y gratuitos. Aquí la balanza mide ventajas y sacrificios. Si consigues una ventaja pero a cambio tienes que rascarte el bolsillo o dar una contraprestación, ¿es oneroso? Si la ventaja te cae del cielo totalmente gratis, es gratuito. ¿Y por qué nos importa tanto esto para la nota final? Porque en los contratos onerosos se aplican con todo su peso las garantías de saneamiento. Ya sabéis, la responsabilidad por evicción y los vicios ocultos solo juegan en la liga de la onerosidad. En cuanto a las formas, la regla general es súper clara. Hay libertad de formas, lo dice el artículo 1015. Pero claro, a veces la ley se pone tiquismiquis y exige una solemnidad formal. Aquí tenéis que usar bisturí de cirujano. Por un lado tenemos los formales absolutos, donde si te saltas la forma, el acto es totalmente nulo, papel mojado, como donar un inmueble sin pasar por el notario para la escritura pública. Y luego están los formales relativos. Aquí el contrato no es nulo si falta la forma, pero obliga a las partes a cumplirla después. Funciona como una obligación de hacer. Vamos con el siguiente bloque. 2. Función económica y conexidad. Pasamos de las clasificaciones de toda la vida a la realidad comercial moderna. El artículo 1073 trae una figura que es una genialidad, los contratos conexos. Olvidaos del contrato como una isla desierta. Ahora hablamos de dos o más contratos que, aunque son jurídicamente totalmente autónomos, están atados por un hilo invisible, una finalidad económica común. Esa finalidad es el verdadero motor. Un contrato no existiría sin el otro. Para que lo veáis clarísimo con ejemplos de manual. Vas a comprar una tele a plazos. Tienes un contrato de consumo con la tienda, otro con la red emisora de la tarjeta de crédito y otro de financiación con el banco. Son contratos separados, sí, pero conexos. Lo mismo pasa en los centros comerciales o en un leasing. ¿Y qué nos dice el artículo 175 sobre esto? Pues que el impacto legal es brutal. Hay un efecto dominó. Si la finalidad económica se va al traste porque uno de esos contratos falla, ese hundimiento arrastra y repercute en todos los demás eslabones de la cadena. Avanzamos. 3. Contratos por adhesión. Con el mundo de los negocios masivos, la idea romántica de dos personas negociando de igual a igual, tomándose un café, ha quedado un poco atrás. Llegamos al artículo 984. Y por favor, grabad esto a fuego. Es un error gravísimo decir que el contrato por adhesión es un tipo especial de contrato. No lo es. Es una modalidad del consentimiento. Es el clásico lentejas, si quieres las comes, y si no las dejas. Una parte redacta unilateralmente todas las cláusulas generales y la otra, el adherente, solo tiene libertad para decir sí o no al paquete entero. Y claro, como la desigualdad de poder ahí es inmensa, la ley impone unos requisitos de validez súper estrictos en el artículo 985. Las cláusulas tienen que ser legibles, claras y bastarse a sí mismas. Nada de reenvíos ciegos, eso de remitirte a un documento que no te están enseñando en ese momento. Y una regla de oro fundamental: cualquier cláusula ambigua, siempre, sin excepción, se va a interpretar en contra de la empresa o persona que la redactó. Punto 4. Derecho del consumidor.
Y esto que acabamos de ver ilustra de maravilla el cambio de paradigma que supone el derecho del consumidor. Fijaos en el contraste entre la rigidez del contrato clásico y la nueva lógica del mercado para proteger al vulnerable. Históricamente, los juristas se volvían locos buscando un defecto formal para anular algo. Hoy, el verdadero estándar es la idoneidad. Lo que importa de verdad es si el producto o servicio sirve objetivamente para lo que el mercado y el consumidor esperan de él. La idoneidad está por encima de la formalidad escrita. Seguimos. 5. Interpretación de los contratos. ¿Pero qué pasa cuando las letras chocan? ¿O cuando hay lagunas enormes en lo que se firmó? Pues ahí es cuando los jueces sacan su herramienta principal, la interpretación. No se trata solo de leer literalmente, sino de reconstruir qué querían hacer las partes, usando normativas e incluso los usos y costumbres. Pero muchísima atención con los contratos de consumo. Los artículos 194 y 195 sacan la artillería pesada con el principio protectorio. En caso de la más mínima duda, la balanza siempre tiene que caer del lado de la interpretación que sea más favorable y menos gravosa para el consumidor. Y por último, 6. Resolución e incumplimiento. Llegamos a la patología del contrato, cuando las cosas salen mal y la relación jurídica muere legalmente. El protagonista absoluto aquí es el pacto comisorio, que hoy llamamos simplemente cláusula resolutoria. Es básicamente el botón del pánico. Te da el poder de liquidar el contrato si el otro no cumple. Y tiene una lógica totalmente pragmática. Imagínate tener que pasar por un calvario judicial para exigirle a alguien un cumplimiento que a estas alturas ya ni siquiera te es útil. Es antieconómico. Eso sí, recordad siempre, esto es exclusivo de los contratos bilaterales. Entonces, el punto clave que os van a exigir dominar en el examen es cómo funciona la cláusula resolutoria implícita, esa que la ley da por sentada aunque nadie la haya escrito. Para activarla hay 3 pasos procesales obligatorios. Primero, tiene que haber un incumplimiento esencial. Segundo, el deudor tiene que estar formalmente en mora. Y tercero, tienes que darle una última oportunidad con una intimación previa que le dé un plazo de al menos 15 días para cumplir. Pero a ver, paremos un segundo. ¿Qué se considera un incumplimiento esencial según el artículo 1084? Porque no vale cualquier tontería o pequeña demora para romper un contrato. Tiene que afectar al núcleo vital del negocio. Los ejemplos clásicos que tenéis que saber identificar son una entrega tardía, cuando la fecha límite era el motivo principal por el que firmaste, que te entreguen una cosa de una naturaleza totalmente distinta a la pactada, o el caso más extremo, que el deudor te diga abiertamente a la cara que no piensa cumplir. Lógicamente, si te dice eso, el plazo de intimación de 15 días pierde todo el sentido y te lo saltas. Ahora imaginad este escenario hipotético, ideal para resolver un caso práctico. Pensad que ambas partes pueden cumplir físicamente lo que prometieron. Nadie está técnicamente en mora. Pero de repente ocurre un evento externo, rarísimo, totalmente ajeno a las partes, que destruya por completo la utilidad comercial que tenía el acuerdo. ¿De verdad están obligados a seguir atados a un contrato que ya no tiene ningún sentido? La respuesta la tenemos en el artículo 1090, la frustración del fin del contrato. Esta figura es una válvula de escape espectacular. Cuando la causa fin, ese propósito principalísimo que motivó todo, se evapora por un cambio radical de las circunstancias, la ley permite a la parte afectada dar por resuelto el contrato. Y apuntad este detalle en fosforito, esta resolución tiene efectos retroactivos. Nos retrotraemos a la fecha en que se firmó. Y para cerrar, nos queda una reflexión inevitable. El derecho privado es algo en constante evolución. Hemos analizado ese choque tan interesante entre el escudo protector del código y los nuevos impulsos hacia una libertad contractual casi absoluta. En el mundo real, en vuestro futuro como abogados o abogadas, el gran reto va a ser precisamente hacer equilibrios en esa cuerda floja entre la voluntad pura y la protección estructural. Pero bueno, con estos conceptos, clasificaciones y mecánicas bien atados, tenéis la unidad 2 en el bolsillo. Muchísima suerte con el examen final, que vaya genial.